Bueno, entonces en la sección 34 es una sección tan tierna para mí porque es de Orson Pratt. ¿Se acuerdan el hermanito de Parley que les estaba diciendo? Bueno, Orson Pratt es un jovencito y creo que yo siempre tengo mucha ternura por los jóvenes y especialmente por un jovencito que esté luchando y tratando, a pesar de que el mundo no esté siendo su amigo. Él está luchando y Orson Pratt desde muy niño es el más pequeño de la familia de los Pratts y ya los padres estaban muy ancianos y cansados y eran pobres, eran lo más pobre de lo pobre ellos. Entonces ya no había con qué darle de comer a Orson Pratt y desde muy chiquito lo mandaron a diferentes casas a servir como, pues él era el que limpiaba, el que organizaba, el que era el niñito para el mandadero de todos, ¿no? Entonces, así por lo menos tenía un lugar donde dormir y tenía comida. Entonces, pero ahí cerca en la ciudad donde vivían los padres de él. Y así está él hasta los 16, los 17, siempre dormía con la servidumbre, pero durante todos estos años él siempre está orando y sabe que hay un Dios. Los padres nunca les inculcaron creer e ir a una iglesia, pero les decían, no, sí, aquí está la Biblia y tú nomás pídele a Dios. Entonces él tenía preguntas de lo que leía en la Biblia y le decían, pues sigue buscando. Y dice que entre más leía, pues más preguntas venían, pero no sabía dónde ir. Parece que era un niño extremadamente tímido y callado, súper obediente, muy pegado a la letra, ¿no? Entonces él por ahí a los 18 años, él comienza a decir, yo sé que Dios tiene algo para mí. Y él solito oraba y él solito preguntaba al Señor. Y en esa época es cuando llega Parley todo emocionado porque siempre sabe que su hermanito es bien pegado a Dios y tiene muchas preguntas. Se las había hecho a Parley. Parley nunca había podido contestarle bien. Entonces, en cuanto él tiene ese conocimiento del libro de Mormón, lo primero que quiere hacer es enseñárselo a su hermanito. Entonces se lo lleva a él y lógicamente Orson le encanta lo que el hermano le comparte y le dice, llévame, llévame, yo quiero conocer a este profeta. Entonces él se va y conoce a José Smith y me encanta porque ese es un gran mensaje para todos nosotros, especialmente ahorita que acaba de pasar la conferencia de ir a buscar el consejo del profeta. ¿Cuántos de nosotros en esta conferencia que pasó anotamos las impresiones del Espíritu, sabiendo que lo que nos estaban diciendo no era que lo estaban diciendo así como para el montón, sino que era algo personal, como que nos estaban hablando a nosotros? Y esto es lo que hace Orson. Orson va y le pide a José Smith, yo quiero saber cuál es la voluntad de Dios para mí, porque yo sé que Él tiene un llamamiento para mí. Y, y es cuando se le da esta hermosa revelación. Orson llega, nunca se aparta de la iglesia, tiene una interrupción en su tiempo como miembro, pero regresa a la iglesia y por 60 años predica como misionero de diferentes formas. En algunos de los papeles de lo que estaba viendo de los papeles de José Smith, hubo una frase que me encantó, dice, él solía decir que siempre temblaba al pararse y predicar, aún después de 60 años de hacerlo. Entonces era un muchachito extremadamente tímido, pero deseoso de servir y de hacer lo que el Señor le había mandado que hiciera. Bueno, entonces cuando él llega y inmediatamente quiere bautizarse, actually él se bautiza el mismo día de su cumpleaños. El día que él cumple 19 años, ese día es que se bautiza él. Y él le pide a José esta revelación o la voluntad del Padre y José lo lleva arriba al cuarto en la casa de los Whitmers, donde él tradujo el libro de Mormón y todo eso, y le dice, Orson, ¿quieres escribir lo que vamos a hablar? Y Orson le dice, no, yo mejor no sé escribir muy bien. ¿Por qué no lo hace John Whitmer? Entonces John Whitmer es el que escribe esta revelación. Y me encanta cómo él lo dice, porque en el libro de los santos lo pueden ver. Dice, yo me sentía totalmente incompetente a menos que
el Señor me preparara por medio de su Espíritu. O sea, después de que le dan este llamamiento, esto es lo que le escribe, que él se sentía incompetente, pero él sabía que el Señor lo iba a preparar por medio de su Espíritu. Y así es como cumple 60 años de predicación. Muy, muy lindo este niño. Bueno, entonces empieza con el versículo 1 y lo mismo, el Señor ahí mismo le dice, hijo mío, porque él sabe que él siempre ha querido sentir eso, ¿no? Le dice, escucha, oye y ve lo que te diré yo, Dios el Señor, Jesucristo tu Redentor. Por lo que Orson era un niño tan pegado a la letra y tan exacto en lo que escuchaba, yo creo que por eso el Señor le dice, escucha, oye y ve, porque no solamente te voy a enseñar por lo que vas a escuchar, sino que también vas a oír cosas y vas a ver grandes cosas. Luego le dice la luz y la vida del Jesucristo tu Redentor, la luz y la vida del mundo, una luz que brilla en las tinieblas y las tinieblas no lo comprenden. No esto creo que sea como escritura, pero lo leí también en los papeles y me gustó mucho que Orson siempre le había tenido mucho miedo a la oscuridad cuando era niño. Y yo me imagino por la niñez que tuvo, ¿no? Pero me encanta esto que es lo primero que el Señor le dice, una luz que brilla en las tinieblas y las tinieblas no las comprenden. Y me parece tierno que nuestro Señor Jesucristo nos conozca de tal manera que sepa lo que queremos y lo que debemos escuchar en ese momento. El 3 le dice, y el que de tal manera amó al mundo que dio su propia vida para que cuantos crean lleguen a ser hijos de Dios. Por tanto, eres mi hijo. Tú no eres solito, tú no estás abandonado. Yo me imagino que ya para ese tiempo los papás de él ya no estaban. Y el Señor le está diciendo, tú eres mi hijo, tú no estás solo porque tú creíste. Eso te hace mi hijo. Y ahí mismo lo bendice, ¿no? Porque me encanta eso, ¿no? Es más y más bendito eres porque te he llamado a predicar mi evangelio. Inmediatamente lo bendice simplemente porque él aceptó el llamamiento. Otra vez, y alza tu voz como con voz de trompeta, larga y fuertemente, y proclama. Otra vez le está diciendo, alza tu voz, tú puedes hacer, tú aceptaste, te voy a dar esta trompeta, haz que suene sin temor, sin miedo. Y del 7 al 9 le está hablando más que todo de urgencia. No esperes a que lleguen las calamidades. Empieza ahora. Le dice sí, que pronto lo verá. Pero en realidad, ¿ellos lo vieron pronto? Pues sí, yo creo que 60 años no es mucho tiempo para el Señor. Y a los 60 años, Orson pasó el velo, murió y pudo ver al Señor. Entonces, la respuesta y la felicidad de ver cumplida esa promesa es ahí. Y yo creo que muchas veces queremos o pensamos que vamos a ver al Señor porque lo vamos a ver en persona, ¿no? Pero ¿cuántos de nosotros podemos testificar que el simple hecho de ver milagros en nuestra vida es como ver a Cristo? Yo puedo testificar de muchas veces que yo he podido ver a Cristo a través de mis hermanos, de mis hermanas, de mis familiares, de mis padres, de hermanitas en la iglesia que han servido conmigo o me han servido a mí a través de mis mujeres jóvenes. Yo he visto a Cristo. Entonces, muchas veces no pensemos que es que va a venir, ¿no? Y se nos va a parar enfrente, pero que lo vamos a poder ver a través de otras personas. En el 10, interesante, le dice profetiza, ¿no? A Orson Pratt, a este niño tímido, callado, tal vez inseguro. Le dice profetiza y más que todo yo pienso que le está diciendo, da testimonio de lo que se te será dado por el poder del Espíritu. Experiencias propias. Esto quiere decir que cuando nosotros decimos, esto y esto a mí me pasó y yo sé que es por el poder de Jesucristo, ahí estamos como profetizando, estamos como diciendo, yo sé que yo de esta voy a salir también, yo sé que el Señor no me va a abandonar. Estamos profetizando, estamos diciendo cómo va a resultar ciertas cosas, ¿no? No es que le está diciendo a él, ahora tú vas a poder ser el profeta, ¿no? Hay una gran diferencia entre nosotros
hablar de cómo esperamos que sea el futuro para nosotros y que sabemos y tenemos la fe y la confianza de que Cristo nos salvará, de que nuestro Padre Celestial nos bendecirá por esto, esto y esto, a decir, yo creo que todo el mundo le va a pasar tal cosa o todos tenemos que, porque eso ya es querer ser un profeta mundial y eso no es lo que el Señor, eso no es el orden del Señor. Entonces, esa palabrita, mi hija fue la que dijo, ¿por qué dice profetizar? Bueno, yo pienso que eso es lo que él se refería. Y él lo hizo por 60 años en la carne y no sabemos si todavía ya al otro lado del velo sigue profetizando y diciendo, yo sé que esto y esto puede suceder. En el 11 le dice, yo estoy contigo. Otra vez, me encanta. Y si eres fiel, he aquí, yo estoy contigo hasta que venga. Me encanta porque otra vez le está diciendo, no estás solo. Y este era un jovencito, un niño de 19 años, que también se le da un llamamiento a la par de los otros que también son unos, que ya están maduros. Y esto me ayuda mucho a entender que nuestro Padre Celestial desea que nosotros los viejos a veces, nosotros ya tuvimos nuestro tiempo de brillar y están llamando o están pidiendo a un jovencito que dé una clase, dejémoslo brillar, dejémoslos que ellos se sientan importantes. Y aún en momentos cuando nosotros sabemos y entendemos las cosas mejor que ellos o no sé, tenemos más experiencia, vayamos a ellos y preguntémosles, hijo, ¿tú qué piensas? Hija, ¿tú qué piensas? O a los jovencitos, ¿ustedes qué opinan? Tengo este problema, ¿ustedes qué opinan? ¿Cómo debería? Eso les llena a ellos de fortaleza. Cuando nosotros les damos a ellos el tiempo, cuando ellos nos quieran dar un consejo, callémonos y escuchemos. Eso les levanta mucho el autoestima a ellos y les hace sentir importantes y más deseos de querer saber más y investigar más cómo funciona el Evangelio para seguir dando esa clase de consejos. Me encanta Orson Pratt. Es un niño inspirador para mí. Ok, llegamos al famoso Sidney Rigdon. Él es muy conocido en la iglesia. Él fue encarcelado con José en Liberty. Él es el amigo de Parley Pratt, el gran pastor. Este hombre de verdad que llenaba estadios. Bueno, no habían estadios en ese tiempo, pero si hubieran habido, apuesto que los hubiera llenado. Era un pastor, un predicador muy exitoso. Y Parley lo conoce así. Entonces, cuando Parley conoce el Evangelio y se va con Oliverio y con los Whitmer, los hermanos Whitmer y eso, que están predicando a los lamanitas, cuando ya vienen de regreso, él dice, tenemos que parar a hablar con Sidney Rigdon, tienen que conocerlo, yo tengo que compartir lo que tenemos. Entonces, Oliverio y Peter Whitmer y Simba, ellos 4 van y le enseñan a Sidney Rigdon. Sidney no está muy convencido, le parece que esto es una locura, que se están inventando cosas, pero es un hombre también con una mentalidad muy, muy, muy abierta, ¿no? Y le piden ellos que si pueden enseñar en uno de sus convenciones, en una de sus predicaciones, y él les dice, bueno, sí, está bien. Entonces ellos se paran y empiezan a predicar, Oliverio y Parley, y mucha gente les escucha, pero más que todo, Sidney se queda pensando, wow, ¿no? Cuando ellos terminan de hablar, le dicen ellos que si él quiere compartir algo y él dice, lo único que sé es que yo no debo predicar nunca más y que si alguno de ustedes se siente inclinado a seguir estos misioneros, bien pueda, porque he sentido el Espíritu y sé que hablan la verdad. Pero igual él lee el libro de Mormón y siente muy fuerte que esto es lo que él quiere predicar y que por fin ha encontrado una iglesia que reúne todo lo que él había predicado, pero siempre había ese pedacito de que no sabía cómo explicar, que por qué, dónde vino la autoridad y bueno. Y entonces ahí lo entiende bien, pero él vive muy cómodamente. Hasta sus propios seguidores le están construyendo una casa, de eso vive. Y su esposa Phoebe es una
mujer también que está acostumbrada a vivir bien ahora, ¿no? Ahora, porque cuando él empezó, pues tampoco era vivían en la pobreza, pero ya habían sobrepasado eso y por fin, después de tantos años de sacrificio, tenían lo que tenían. Y, y me encanta que Sydney viene a donde ella y le dice, querida, una vez me seguiste en la pobreza, ¿estás dispuesta a volver a hacerlo conmigo? Pues ella, a su vez, ella también ya había investigado y había estado leyendo y le dice, he meditado el asunto, he contemplado las circunstancias, o sea, ella sabía a lo que le esperaba porque ella ya había probado lo que era la pobreza. He considerado el precio que vamos a tener que pagar, ¿no? Pero ella le dice, pero es mi deseo hacer la voluntad de Dios, ya sea para vida o para muerte. Y esa es Phoebe. Es increíble. Me encanta esa respuesta de esta mujer tan valiente, ¿no? Aunque ella no sabía la magnitud de lo que esa respuesta en realidad significaba. Bueno, Sydney llega a ser uno de los consejeros, cuando ya se hace como la primera presidencia, él llega a ser uno de los consejeros de Joseph Smith y reciben muchas revelaciones juntos, ellos dos. Sydney también es el que arrestan en la casa cuando están en Kirtland y van y sacan a José Smith y lo llenan de brea y de plumas de plumas. A Sydney también. En esa misma noche, cuando hay ese ataque, a Sydney lo arrastran por la calle y la cabeza le golpea muchas veces, se le golpea muchas veces y dicen que él sufre de unos dolores de cabeza muy grandes después de eso y que en realidad su estabilidad mental no queda igual. Antes del incidente, Sydney llenaba porque como era predicador, pues llenaba también muchos grupos para poder predicar y después de eso no puede mucho porque le afectaba mucho el ruido. Entonces, mantengamos eso en mente también cuando veamos que Sydney se aleja de la iglesia. Él dio lo mejor de él. Él fue un amigo constante y siempre estuvo con José. También lo encarcelaron en Liberty y él llega hasta Nauvoo con los santos y no se aleja de la iglesia sino hasta después de que asesinan a José Smith. Hay algo que el hermano, cuando yo pienso en Sydney, hay algo que el hermano Rasband, el Elder Rasband, dijo una vez, creo que en la conferencia de mujeres hace unos 2-3 años, que dijo, nosotros no hemos sido llamados a juzgar, nosotros hemos sido llamados a amar. Y eso es lo que yo siempre pongo en mi mente cuando estoy estudiando acerca de estos hermanos de los primeros pioneros y saber que se alejaron o que hablaron mal y hasta atacaron después a la iglesia, siempre digo, no, Maggie, usted no ha sido llamada a juzgar, usted ha sido llamada a amar y debemos recordar todas las cosas buenas que ellos hicieron y no recordar las 3-4 cosas malas que hicieron. Bueno, en el versículo 1, cuando empieza esta revelación que fue dada a Sydney o cuando lo apartaron como misionero, lo primero que el Señor le dice en el versículo 1 es, yo soy el mismo de quien tú has estado predicando por tanto tiempo, porque sí, Sydney llevaba mucho tiempo ya predicando, ¿no? Yo soy ese mismo Cristo, pero en el 2 le aclara muy bien y le dice, somos dos seres diferentes con un mismo propósito, somos Dios el Padre, Dios el Hijo, pero nos une es el mismo propósito, porque no sabemos qué clase de ideas tenía Sydney en ese momento o que había estado predicando. Entonces, como por si acaso tienes eso confundido, déjame te lo vuelvo a explicar, ¿no? Ahí viene el versículo de poder de esta semana, que es el versículo 3, y podíamos leerlo con nuestro propio nombre, ¿no? Puesto ahí, que dice, he aquí, de cierto, le digo a mi sierva Maggie, he puesto mis ojos en ti y en tus obras. He oído tus oraciones y te he preparado para una obra. Ese versículo me encanta, porque todos nosotros hemos sido preparados para algo. No tenemos
una sola misión. Eso lo acabo de entender y de aprender, de que nosotros a veces decimos, no, yo ya no cumplí mi misión. No, yo creo que ya mi misión, la misión que yo tenía en la tierra ya no la cumplí. Y en realidad no hay una sola misión, sino que todos tenemos muchas asignaciones. Y lo aprendí en un libro que se llama Buscando la misión de nuestra vida y hablan muchos profetas ahí. Está buenísimo ese libro. Entonces me gustó mucho eso, para saber de para qué nos está preparando el Señor o para qué nos ha estado preparando. ¿Qué cosas hemos tenido que vivir en esta vida que después con los años decimos, por eso fue que me pasó lo que me pasó. Por eso el Señor permitió que yo viviera esa situación, porque mire ahora puedo ser una mejor herramienta en las manos de Él por la experiencia que tuve. Entonces, ahí dice, porque yo te he estado preparando para una obra mayor. Entonces, ¿cuál es esa obra? ¿Cuál es esa preparación? ¿Qué es lo que nosotros hemos aprendido? Mantener un diario, aunque sea algo pequeñito que escribamos todos los días que nos haya sucedido, cómo vimos la mano del Señor hoy en día, o una carpetita, un librito de agradecimiento. Hoy estoy agradecida por esto, esto y esto. Nos ayuda cuando vienen las pruebas, podemos regresar a esos libros y leer por nosotros mismos, por nuestra propia experiencia. Por eso fue que pasó esto, o el Señor me estaba preparando para esto que está sucediendo 5 años después, 2 años después. Estudiar nuestra bendición patriarcal, también muy importante, nos ayuda a ver cómo fue que el Señor nos estaba preparando para estas grandes cosas. Entonces, en el 4, bendito eres porque harás grandes cosas. Ahí le está diciendo otra vez y le termina diciendo, que él iba a ser enviado como lo fue Juan, a fin de preparar la vía delante de mí y delante de Elías, el profeta, que había de venir y no lo supiste. O sea, a ti te estuve preparando igual que Juan. Y tú no lo supiste, no te diste cuenta, porque has estado predicando y conoces mucha gente. Al convertirse Rigdon a la iglesia, el número de miembros casi se triplica, porque él tenía mucha influencia, aunque muchos de los miembros también de los que lo seguían a él se enojaron con él por haberlos dejado y por todo lo que ellos estaban haciendo por él, porque lo querían mucho, pero también muchos de ellos lo siguieron y aceptaron el evangelio por lo que Rigdon les había enseñado, y al ver que él, siendo un pastor que tenía tanta congregación, sintió el llamado y fue sumiso, entonces muchos de ellos también se convirtieron a la iglesia. Entonces el Señor ahí le está diciendo, qué grande trabajo has hecho, y qué bueno que lo estás aceptando este llamamiento, porque yo te había preparado para esto. Del 5 al 6, antes hiciste todo esto, le está diciendo, tú bautizaste, tú hiciste esto y esto y esto, pero lo hiciste sin la autoridad. Ahora lo vas a poder hacer con autoridad, como los apóstoles antiguos. Y yo creo que Rigdon, la emoción, me imagino, de él decir, ok, esto era lo que me faltaba y ahora ya lo tengo. Entonces no era como que lo vas a hacer nada más porque así es la nueva forma de hacerlo. No, lo vas a hacer de la misma manera que lo hacían los antiguos apóstoles. En el 8 le dices, vas a seguir viendo milagros, porque los milagros todavía existen. En el 9, mi poder es el mismo, pero los requisitos también siguen siendo los mismos. La llave de todo es la fe. Le está recordando a Rigdon, no pierdas la fe y predica eso. Predica cuál es la llave para que sucedan todos estos milagros. Y del 12 al 17, el Señor le está dejando bien claro a Rigdon que aunque José no sea tan inteligente o tan elocuente en palabra como Rigdon lo es, él sigue siendo llamado como el profeta. Porque sí, Rigdon va a tener sus momentos, y él mismo lo confiesa después, cuando se aleja de la iglesia. Él dice, sí, yo sentía un poco de celos hacia José. Le deja bien claro que José Smith fue el llamado como profeta, ¿no? Vamos a ver qué más tengo por aquí. El 18
El 18 le dice que José es el que recibe las llaves de los misterios y de las cosas selladas. Que vele por él, que vele por la fe de José. Y Rigdon lo hace cuando está en el Liberty, cuando lo arrastran también con la brea y con las plumas. Él se mantiene siempre fiel a José Smith y a cuidar por él. Y él le dice en el 20, escribe por él. En el 21 le dice, bueno, el 21 le dice, déjame ver qué es lo que dice aquí. Porque oirán mi voz y me verán y no estarán dormidos y soportarán el día de mi venida porque serán purificados tal como yo soy puro. Entonces, eso es un buen consejo para nosotros. Ahí también le está diciendo a él, tú vas a estar preparando para ese día cuando yo regrese. Entonces, no pierdas la mira, no dejes que el mundo te llene de vanidad ni de orgullo. El 22 le dice, viaja con él, no lo abandones. El 23 le dice que él profetizará, tú predicarás. José es el profeta, tú eres el predicador. Y lo que él profetice, tú refuérzalo con las escrituras, porque ese es tu talento. Tú te sabes las escrituras al derecho y al revés y tienes ese don de palabra. Entonces, tú enfócate en eso y deja que José sea el profeta, porque yo lo que necesito de ti es tu talento. El 24, haré estremecer los cielos para vuestro beneficio. Qué bendición tan hermosa, qué promesa tan linda que le está dando a Rigdon. Le dice que hasta Satanás temblará. Y yo me imagino a Rigdon profetizando esto, declarando y enseñando con ese poder que él tenía y ese don de palabra que el Señor le había dado. Pues sí, me imagino que Satanás temblaba cuando él enseñaba. Son unas hermosas promesas. En el 25 le dice, Israel será salvo en mi propio y debido tiempo y será conducido por las llaves que he dado para nunca más ser confundido. Una hermosa promesa y yo me imagino que Rigdon lo tomaba aún más fuerte porque él entendía el lenguaje del Señor. Algo que acaba de decir el presidente Nelson es que nuestra alma se regocija por cada pequeño paso que damos adelante. Entonces, eso me recordó un poco a esto de que el alma se va a regocijar. En el 26, alzad vuestro corazón y regocijaos, vuestra redención se aproxima. Eso es un mandamiento. El Señor está pidiendo que seamos felices, que levantemos nuestro corazón, seamos felices con lo poquito que tengamos, aunque sea poquito lo que estamos haciendo, pero que sepamos y sintamos que nos estamos acercando. Mientras estemos caminando hacia adelante, no perderemos, estaremos en el buen camino. Y termina el Señor, como siempre, con broche de oro cuando termina de hablarle a Rigdon. Le dice, no temáis, pequeño Grey. No temáis, pequeña Grey. El reino es vuestro hasta que yo venga. He aquí, vengo pronto. Así sea, amén. Entonces yo me puse a buscar qué era Grey, de la palabra latín, que es grex, que significa rebaño. Entonces le está diciendo, no temas rebañito otra vez, ¿no? Que él viene pronto. Él como que decreta que él ya va a venir y que él va a poder verlo, que Sidney lo va a poder ver, y me imagino que Sidney lo vio muchas veces al Señor a través de todos los milagros y todas las cosas maravillosas que pudo ver mientras se mantuvo dentro del Evangelio. Esta sección es extremadamente hermosa para todos los que tengamos preguntas, ¿no? Si nuestros esfuerzos son reconocidos, son necesarios. Nuestros esfuerzos son reconocidos. Eso lo tengo por seguro. Y que sean necesarios, claro que sí. Nosotros nunca sabemos el bien que podemos estar haciendo simplemente con vivir el Evangelio. No sabemos cuántas personas están leyendo las Escrituras a través de mirarnos vivir a nosotros. Y cuántas personas mantienen su testimonio fuerte a través de vernos a nosotros
La hermana fulana, yo la veo a ella que aunque está teniendo esta y esta prueba, siempre constante en la iglesia. Yo veo a la hermana fulanita o sutanita que es soltera y sola y viuda o nomás vive con sus hijos, pero ya siempre llega con todos los niños. Yo veo a mi obispo constante, aunque tiene este trabajo o esto o tiene esta responsabilidad, siempre está sonriendo y alegre y listo a servir. Esa es la clase de ejemplo que podemos dar, ¿no? Y que el Señor nos está pidiendo. ¿Cómo debemos sostener a nuestros líderes, a los jóvenes líderes, a los jóvenes misioneros? Es de esta manera, dejarlos brillar, dejarlos a ellos también enseñarnos algo a nosotros. Me encanta esta sección. Y mi corazón ama a Sidney Rigdon y espero que haya podido ponerse bien ante el Señor una vez que pasó el velo, porque de verdad que hizo mucho bien por la iglesia. Bueno, este video de verdad que fue largo, pero es que había tanto de qué hablar y todas estas historias son extremadamente emocionantes. Entonces terminemos en la sección 36, que es para Edward Partridge, el que les digo que hacía sombreros. Él es uno de los miembros de la iglesia de Sidney Rigdon, así es como él llega a conocer. Pero en cuanto los 4 misioneros llegan a predicar a la congregación de Rigdon, es cuando él se convierte. Ellos se sienten muy atraídos al evangelio y más que todo es la esposa, Lidia, la que primero siente ese deseo de querer unirse a la iglesia. Y ella ya se quiere bautizar rápido, pero Edward decide no, vamos a investigar un poco más. Y él es un hombre de negocios, entonces me encanta porque él viaja hasta Nueva York, donde estaba la casa de los Smith. Ya para esa hora que llega Edward Partridge ahí, ya no viven los Smith ahí, pero hacía poco que se habían mudado. Entonces él comienza a mirar el campo, ¿no? Él quiere ver cómo mantenían los campos. Él se emociona al ver la perfección de las cercas que ellos habían hecho y de los caminos de piedra, hasta le habla con los vecinos para saber qué clase de vecinos eran los Smith. Y pues gracias a Dios todo lo que él vio fue bueno. Entonces él siente como que sí, esto es lo correcto. Entonces después de ahí se va a buscar a José Smith y lo primero que le dice, ok, yo me quiero bautizar. Entonces que él había recibido un testimonio cuando él entra a buscando a José Smith, ya había una reunión y José está dando su testimonio y ya con eso queda él convencido. La familia de Partridge no está muy contenta con esta decisión. Entonces él está emocionado, regresa a su casa, a la casa de él con los papás y los hermanos, pero los papás y los hermanos no quieren saber nada, al punto que lo desheredan y lo abandonan. Entonces él se queda sin nada, pero para él, a él no le interesa. Él es un hombre de negocios, él sabe que él puede comenzar de ceros y más que todo, él es llamado como uno de los primeros obispos de la iglesia. Entonces con eso les digo todo. ¿Cuántos de ustedes han visto a un obispo? Los pobres obispos tienen que llevar a cabo tantas cosas y tienen tantas responsabilidades y este pobre hermanito Partridge no tenía ni siquiera un libro de instrucciones para decir, bueno, voy a mirar cómo es que se hacen las cosas. No, yo me imagino que era un trabajo de ve y pregúntale a José Smith o ora y ayuna y averigua y mira y tratando de organizar todo, pero hizo un trabajo excelente en esos primeros años como obispo. Pueden seguir viendo y estudiar un poquito más la vida de él para ver cómo se desarrolla, aunque vamos a ver mucho en las próximas secciones acerca de él. Entonces, en el primer versículo, a Partridge, lo mismo el Señor le dice, que lo bendice y que sus pecados son perdonados porque acepta el llamamiento, que es esa promesa que todos recibimos. También le dice que predicará con voz de trompeta. Entonces, allá está otra trompeta. Y en el 2 le dice, pondré sobre ti mi mano. Y me encanta eso, porque yo nunca lo había pensado así, que sí, cuando a uno lo apartan, pues le ponen las manos en la cabeza para apartarlo. Pero él le dice, y pondré sobre ti mi mano, por conducto de las de mi siervo Sidney Rigdon.
Sidney Rigdon es quien lo aparta a él. Pero yo digo, wow, qué lindo pensarlo así. La mano que nos están poniendo en la cabeza no es del obispo, es directamente del Señor. Si lo pensamos así, cuando nos dan una bendición de salud, cuando nos apartan para un llamamiento, tiene un significado mucho más poderoso. Entonces, de ahora en adelante, así lo haré. Bueno, y del 3 al 7 le dice también, pero aquí, espérate, le dice también al final, te enseñaré las cosas apacibles del reino. Yo me imagino que todos estos hombres eran un poco emocionados y medio hypers y muy líderes, entonces el Señor tenía que ponerles como un poquito de freno y decirles, ok, vamos a hacerlo con calma y no se olviden quién soy yo, quién es el profeta, qué es su llamamiento, o sea, yo me imagino todo con calma. Y eso le dice a él en el 12, en el 3, tú solo no tienes que cargar todo esto. Del 3 al 7, casi el resto de la sección de él es, tú no tienes que cargar todo esto solo. Hay un sistema, tienes a otros que te van a ayudar. Los que tienen esto tienen que hacer esto, los que tienen esto tienen que hacer lo otro. Entonces como que le quita un poquito, yo creo, de presión al pobre hermano Partridge, que de primerazo le dan un llamamiento tan fuerte. Le dice como cuando todos los que se estén bautizando y lleguen, porque todo el mundo bautizaba y llegaban ahí a Kirtland, le dice, cuando lleguen a ti, los conoceréis por sus corazones sencillos, todos los nuevos conversos. Y en el 8 le dice, yo estoy contigo, mas ciñe tus lomos para que aguantes todo lo que viene, ¿no? Ciñe tus lomos, pero vendré a ti, a mi templo. Y porque ahí en Kirtland es donde construyen el primer templo y el Señor viene y acepta ese templo. Entonces le está diciendo, no te preocupes, yo voy a venir al templo y tú vas a poder ser parte de ese momento tan especial. Así que por ahorita, haz el trabajo, ciñe tus lomos y yo estaré contigo y podrás ver ese gran día. Pues eso es eso es lo que le dice al hermanito Partridge. Vamos a saber un poquito más de él en secciones futuras. Y todas estas secciones me encantaron. Tal vez porque mi espíritu estaba ya lleno de la Pascua y de las conferencias, pero no se imaginan cuánto lloré preparando esta lección, porque el espíritu estaba tan fuerte. Tuve tantos momentos de que me identifiqué con ellos porque pude sentir que me estaba hablando a mí. Están hermosas, hermosas. Y me gustaría saber qué sienten ustedes cuando las leen, qué cosas les enseñó el Espíritu a ustedes en su propia vida. Él nos habla y nos bendice según las debilidades y los talentos que cada uno de nosotros tengamos. Los llamamientos no los servimos solos. Esas son otras cosas que aprendí. Los misioneros son guiados por Dios y eso me llenó de paz porque ahorita estamos esperando a ver si mi hijo iba para Perú. Ahorita está sirviendo en Nebraska, pero yo tengo un poquito de miedo de que salga para Perú, pero tengo que pensar que los misioneros son guiados por Dios. Él siempre sirve con nosotros. Él no sirve por nosotros ni nos dice, vaya, sirvan y ustedes miren a ver cómo se las arreglan. No, Él sirve con nosotros cada vez que nos llaman a servir en algo. Por sacrificio se dan bendiciones. Vemos todos los sacrificios que hicieron todos estos primeros pioneros. Pero se imaginan también lo hermoso que debe haber sido por ver crecer la iglesia tanto. Admiro a estas mujeres, admiro a estos hombres, admiro a los hijos de estas familias que se levantaban y iban y los sacaban y corrían y los perseguían, pero ahí seguían firmes y entregados y no se apegaban a nada material porque entendían que lo importante era lo espiritual. Así que después de una semana de Pascua, Caminando con Cristo, una conferencia con tantos recordatorios y asignaciones que se nos dieron, no sé si todos los pudieron ver y escuchar y entender, pero nos dieron muchas asignaciones y muchos recordatorios. Y después con esta semana de estudio, las baterías están súper cargadas y listas para servir. Espero que tengan una hermosa semana, un fin de semana lleno de fuerza y de reflexión y que para la próxima semana
podamos dar un buen reporte de lo que hayamos hecho con nuestros talentos, con nuestro tiempo y con esa gran bendición que tenemos de poder servir en la obra. Tengan un bonito fin de semana. Nos vemos. Chao.